Bienvenidos a un nuevo vídeo y enseñanza cristiana. Gracia y paz del Señor Jesucristo para todos. Hoy voy a hablarles con mucha sinceridad, con valentía, sin ningún tipo de miedo, sobre toda la verdad acerca del diezmo. Para que quede claro, todos los vídeos de este canal son desmonetizados, es decir, no se gana ni un céntimo por enseñar el verdadero evangelio, tal como hacían los verdaderos apóstoles y cristianos, y por supuesto también el propio Jesús nuestro Señor. En este vídeo vamos a destruir la falsa y diabólica enseñanza de muchos falsos pastores y líderes de iglesia, los cuales roban el dinero de los creyentes para poder vivir en lujo y sin trabajar. Todos esos falsos pastores, iglesias de dinero y movimientos de la prosperidad son un auténtico fraude, y usted, si ama a Jesús y a Dios Padre, debe salir corriendo de esos lugares por amor a Dios, por amor a su familia y por amor propio. Vamos a empezar fuertemente anunciando las palabras de Jesús y ver qué dijo acerca del diezmo. Mateo 23, versículos 23 y 25. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Duras palabras de Jesús que llama hipócritas a los que eran religiosos de la época, ya que robaban al pueblo y vivían en desenfreno, pero por fuera parecía que estaban limpios y eran santos. Como puede ver, Jesús dijo que el diezmo era de menta, eneldo y comino, eran semillas del campo, pero nunca era un diezmo de dinero en Israel. Negar esto es negar las palabras de Jesús y por lo tanto llamarle mentiroso. Voy a recordar que los mentirosos irán directos al lago de fuego y de azufre. Ahora vamos en profundidad a ver el diezmo en el pueblo de Israel, bajo orden de Dios Padre, mucho antes de que Jesús viniese a la tierra. Deuteronomio 14, versículos del 22 al 26. Sin falta darás el diezmo de todo producto de tu semilla que el campo rinda año tras año, delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Comerás el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, de los primogénitos de tu ganado y de tu rebaño, a fin de que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Si el camino es largo y tú no puedes transportar el diezmo, cuando el Señor tu Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el lugar que el Señor Dios haya escogido para poner allí su nombre, entonces lo darás en dinero. Tomarás el dinero contigo, irás al lugar que el Señor Dios haya escogido, entonces darás el dinero por todo lo que te apetezca, vacas, ovejas, lino, licor o por cualquier cosa que desees, y allí comerás delante del Señor tu Dios, y te regocijarás con tu familia. Como ha podido ver, este pasaje es impresionante y las palabras de Dios también. El diezmo que daba Israel siempre era de productos de campo, jamás de dinero. Era de grano, de vino, de aceite, de ganado y de rebaño. Pero si el que tenía esos productos no podía transportarlos al lugar que Dios indicaba para dar el diezmo, pues entonces se iba a ese lugar solo con el dinero y allí compraba vacas, ovejas, lino, licor o cualquier cosa que deseaba y comía en honor al Señor. Es decir, ese dinero lo cambiaba por productos y animales, pero nunca diezmaba dinero. Ahora vamos a ver para qué servía el diezmo en Israel o para qué lo usaban. Deuteronomio 14, versículos 27 al 29. No desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Entonces vendrán el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Ellos comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en la obra que hagas con tus manos. Como ha podido leer, el diezmo era para los levitas. Estos eran los que fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo de Dios
y más adelante para el servicio del templo de Jerusalén. Ellos solamente trabajaban para cuidar del templo y atender a todos los que iban allí a orar y a hacer sus sacrificios. Ellos tenían que comer, y el diezmo era en forma de comida y productos para que ellos comiesen todos los días, pero no solo para los levitas, sino también para los indefensos que eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Todos ellos también recibían el diezmo del pueblo, en forma de comida para que pudiesen vivir. Dios se preocupaba por los indefensos y por los que trabajaban en su templo las 24 horas del día. Ahora vamos a ver un falso argumento de esos falsos pastores y auténticos ladrones de Satanás que usan para engañar a muchas almas y una vez engañados se quedan con su dinero. Es la historia de Abraham cuando le entregó al rey Melquisedec los diezmos de todo. Génesis 14 versículos 17 y 20. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos a tus manos. Y Abraham, a él, le dio el diezmo de todo. Esto lo podemos ver también en el libro de Hebreos, versículos 1 y 2 del capítulo 7. En este pasaje relata que Abraham le dio a ese rey llamado Melquisedec los diezmos de todo. ¿Pero qué tipo de diezmos? ¿Qué tenía Abraham para darle a ese rey? ¿Le dio dinero? ¿Le dio el botín de guerra por derrotar a varios reyes? Eso lo vamos a ver ahora en Génesis 13, versículos del 5 al 7. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no bastaba para que habitaran juntos. Sus posesiones eran muchas y no podían habitar juntos. Entonces surgió una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Lo que tenía Abraham eran ovejas y vacas, tiendas y pastores. Es decir, Abraham no le pudo dar a ese rey diezmos de dinero o el botín de guerra, porque lo único que tenía eran animales y productos del campo. Todos los falsos pastores y ladrones que dicen que Abraham diezmó dinero, mienten y engañan. Nunca dice la Biblia que Abraham le entregase el botín de guerra. Eso es una falsedad que usan para robarle. Otro pasaje que usan para engañar y robar es el siguiente. Génesis 28:20. Jacob también hizo un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como señal será una casa de Dios, y todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. Jacob le estaba haciendo una promesa a Dios, de apartar todo el diezmo para Dios si le cuidaba, y le devolvía sano y salvo a la casa de su padre. Nunca dice que fuese dinero, y tampoco sabemos si cumplió su promesa, pues no hay escritos sobre si Jacob al final diezmó. Lo que sí sabemos es que Jacob es el nieto de Abraham, y si diezmó, lo haría igual que hizo su abuelo con el rey de Melquisedec. Diezmaría los productos de la tierra y animales del campo, ya que la tradición familiar es un vínculo muy fuerte entre los israelitas. Vamos ahora a ver unos versículos del Antiguo Testamento sobre el diezmo. Deuteronomio 12 del 6 al 17. Allá llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, las ofrendas alzadas de sus manos, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias, y las primeras crías de sus vacas y de sus ovejas. Pero en tus ciudades no podrás comer el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, ni de tus primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deuteronomio 26:12. Cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que ellos coman en tus ciudades y se sacien. Como ha podido ya entender y ver, el diezmo nunca fue en la nación de Israel de dinero, y Jesús jamás dijo que fuese de dinero a sus seguidores. Por lo tanto, los cristianos no deben dar el diezmo en forma de dinero, sino de alimento. La correcta implantación del diezmo en una iglesia sería habilitar una pequeña estancia, habitación, sala o trastero para guardar comida
para alimentar al pastor si no quiere trabajar honradamente por dinero y quiere trabajar 24 horas, 7 días a la semana para el Señor, como hacían los levitas. Y por supuesto, dar ese alimento también a los más débiles de la sociedad, como por ejemplo los pobres o los mendigos. Hablando de esa habitación o estancia, eso es una estancia bíblica. Vamos a verlo. Malaquías 3, del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición porque ustedes, la nación entera, me ha robado. Traigan todo el diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era el almacén o el granero, donde guardaban el alimento para los levitas del templo y para los necesitados de la nación de Israel. Este pasaje es uno de los favoritos de los predicadores de la prosperidad y falsos pastores ávaros y ladrones, pues con él introducen el espíritu satánico del miedo en los corazones de los creyentes, diciéndole que están robando a Dios mismo y que serán malditos por no dar su dinero. Los pobres ignorantes, que no estudian la palabra de Dios, caen al momento en la trampa y el engaño, pues el miedo es poderoso en manos de Satanás, y empiezan a dar su dinero para no ser malditos. También salen con el cuento de que si das el dinero serás bendecido, y las ventanas del cielo se abrirán, y serás bendecido económicamente y en abundancia. Cuanto más dinero des, más bendecido serás. Y tanto los que aman las riquezas como los que tienen miedo caen en esa trampa. Como puede leer, el alfolí, lo que tiene que haber son alimentos, nada más, nada de dinero. También suelen usar los siguientes argumentos para hablar de dinero. Marcos 12, versículos 41 y 42. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas de poco valor. Como puede observar, no dice por ninguna parte que ese dinero que echaban en las arcas del tesoro fuese el diezmo, sino que eran ofrendas que el pueblo hacía para el templo y para Israel, ofrendas voluntarias, ya que la ofrenda de dinero libre nunca es condenada en la Biblia. Unos echaban mucho como la viuda, y otros los que les sobraba como los ricos. Mateo 17, 25 al 27. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro le dijo, de otros. Jesús le dijo, luego los hijos están libres de obligación, pero para que no ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abras su boca, hallarás una moneda, tómala y dáselas a ellos por mí y por ti. Jesús en ese pasaje habló de los impuestos obligatorios que hay que dar a los reyes y gobernantes, pero nunca del diezmo. Por eso Jesús también dijo en Marcos 12, 17, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba de acuerdo en que tenemos que pagar nuestros impuestos, pero nunca dijo de dar el diezmo a la iglesia en forma de dinero. Siguiendo con el tema de la ofrenda de dinero voluntaria, leemos las palabras del apóstol Pablo sobre ese tema. Segunda de Corintios 9:8. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni con obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pablo en ese pasaje nos habla de la ofrenda voluntaria de dinero o de lo que el cristiano quiera dar. Usar ese pasaje para que los cristianos den el diezmo es sinceramente aberrante, pues el diezmo nunca fue de dinero. Juegan con uno de los anhelos y necesidades primordiales en el corazón humano, la necesidad de ser amado, e introducen la mentira de que si das el diezmo serás amado. Para que quede claro, un cristiano puede dar dinero de forma voluntaria en una ofrenda, según tenga en su corazón, mucho o poco, pero jamás debe dar el diezmo ni dejarse engañar por falsos pastores y predicadores. Es totalmente falso y mentira que si das el diezmo serás amado por Dios, ya que Dios ama a sus hijos en exclusividad, a los que realmente siguen y aman a su precioso Hijo llamado Jesús. Ahora vamos a seguir viendo cómo las ofrendas son válidas, pero el diezmo de dinero no.
Romanos 15, 25 al 28. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció que era lo correcto, y se sienten en deuda con ellos. Pero si los que no son judíos han hecho partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Así que cuando esto haya concluido y yo les haga entregado este fruto, pasaré a visitarlos de camino a España, y sé que cuando los visite, llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Como puede ver en el viaje de Pablo, vuelta a Jerusalén, recibió una ofrenda para los pobres que vivían en Jerusalén, es decir, para los cristianos que no tenían ni para comer. Esta es una verdadera ofrenda de amor, dar para alimentar al necesitado. Primera de Corintios 16, 1-3. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordene a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdenlo, para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando esté allá, y cuando llegue envíen a aquellos a ustedes hayan designado por carta, para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén. Como ha podido leer en las palabras de Pablo, los cristianos de Jerusalén estaban pasando necesidades de comida, y Pablo quería reunir toda la ayuda posible para cuando él llegase, llenarles de bendición y alegría a esos hermanos. Nunca esas ofrendas fueron para que Pablo viviese bien sin trabajar, sino que fueron para ayudar a los necesitados. Tanto en Israel el diezmo era para ayudar a los necesitados en forma de comida, y en la época cristiana era también para ayudar a los necesitados, recordando que era una ofrenda voluntaria. Entonces, Pablo, ¿cómo se movía en barco por todas las ciudades que visitó si no tenía dinero? Filipenses 4, versículos del 15 al 16. Y ustedes mismos, filipenses, saben que, en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. La iglesia de Filipenses ayudaba a Pablo de manera voluntaria para que viajase y predicase el Evangelio. Jamás se la obligó, ni se le pidió dinero obligatorio o mediante engaños a los cristianos de esa iglesia. Lo hacían de manera voluntaria. Es más, fue de las pocas iglesias que ayudó a Pablo en sus viajes misioneros. Pero Pablo era un gran hombre que no quería cargar a los hermanos con cargas económicas, así que también trabajaba en el mundo para poder ganar algo de dinero. Esto lo vemos en Hechos 18, del 1 al 3. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Y habiendo hallado a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién llegado de Italia con Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, Pablo acudió a ellos. Como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a griegos y judíos. Como ha podido leer, Pablo no solo predicaba el Evangelio a griegos y judíos, sino que trabajaba haciendo tiendas junto con otros hermanos. Que tomen nota todos los falsos pastores acomodados, que solo trabajan el domingo 2 horas en la iglesia y el resto de la semana viven del dinero de un diezmo anticristiano. Pablo trabajaba y los sábados predicaba. Ahora que sabéis toda la verdad sobre el diezmo, os enseñaré a identificar a esos falsos maestros y ladrones que suben a los púlpitos de las iglesias para robar el dinero a la gente, para vivir en abundancia y sin problemas financieros, mientras que usted se parte el lomo de lunes a viernes o de lunes a sábados para poder ganar algo de dinero. Jesús dijo en Lucas 12, versículo 15, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Mateo 7:15, «Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán». Y en la Biblia del Oso de 1573 dice que son lobos robadores. Mateo 24:11, «Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». El apóstol Pedro dijo, en 2 de Pedro 2, versículos del 1 al 3,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pablo dijo, en 1 de Timoteo 6, del 3 al 10, si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada, más bien delira acerca de controversias y contiendas, y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia, porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Y en 2 de Timoteo 3, del 1 al 15. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, envanecidos y amantes al de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Como conclusión, ha quedado expuesta toda la verdad sobre el diezmo y las ofrendas. El diezmo de dinero es anticristiano, va en contra de las palabras de Jesús y de Dios Padre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El diezmo solo era de alimentos, por lo tanto, toda iglesia que pida un diezmo monetario y que además ore por un diezmo monetario es una iglesia que no está haciendo las cosas bien a la luz de Jesucristo, pues el diezmo siempre fue de alimentos para ayudar a los necesitados y a los levitas que trabajaran en el templo de Israel. Jamás fue un diezmo de dinero, siempre fue de alimento. Si usted es pastor y se ha dado cuenta de su error y quiere seguir pidiendo el diezmo, ya puede ir preparando un almacén y guardando alimentos que le den los cristianos con el 10% de sus ganancias para usted comer, ayudar a los pobres y necesitados fuera de la iglesia y a los hermanos que no tienen ni para comer. Pero jamás pida diezmo de dinero. Por culpa de los falsos pastores y predicadores que roban dinero, miles de personas no se acercan a Jesucristo ni a Dios Padre. Si usted quiere estar limpio delante de Dios y decir las cosas claras en la iglesia, pida dinero para la luz, el agua, la calefacción, el alquiler del local, los proyectos de la iglesia. Siempre pídalo de forma voluntaria, pero sea honrado, transparente y valiente, haciendo saber a la iglesia dónde van las ofrendas voluntarias que se recogen el domingo. Si ha hecho todo eso y aún así quiere ser más honrado y parecerse al apóstol Pablo, trabaje en un trabajo del mundo a tiempo parcial para no hacer carga monetaria a los hermanos. Pero si no desea trabajar en el mundo y sí 100% para Dios como hacían los levitas, pues trabaje todos los días ayudando a los pobres con ofrendas de amor voluntarias de la iglesia, predicando el evangelio en las calles, ministrando a los hermanos entre semana, visitando a los enfermos, preparando el mensaje del domingo y por supuesto cuidando de su familia natural y la familia de la fe. Si usted es un falso pastor, un ladrón que no quiere arrepentirse y que quiere seguir robando y viviendo muy bien del dinero de los diezmos de los que van a su iglesia, solo le espera el acabar en el lago de fuego y de azufre y su completa destrucción, pues es un mentiroso y un ladrón, y los que roban y mienten irán al lago de fuego y azufre, ya que usted ha engañado y robado el sustento de los hijos de Dios. Si usted es cristiano y se ha dado cuenta del engaño, le animo a que no sea más engañado, que abra los ojos, escudriñe las Escrituras, que conozca a Jesús de manera profunda y siga en exclusividad sus mandamientos y enseñanzas. Si quiere dar, que sea voluntario en ofrenda, nunca en diezmos, sin miedos ni presiones, según lo que Dios ponga en su corazón.
Pero si su pastor es un ladrón, mejor que el dinero del domingo lo destine a hacer bocadillos y dar de comer a los pobres, predicándoles el Evangelio de gracia y paz del Señor Jesucristo, y que por supuesto se cambie de iglesia, a una donde no le roben. Si desea conocer más estudios bíblicos, le animo a visitar la mejor web de estudios bíblicos llamada 21tesisdetito.com, y en concreto les dejo 2 PDFs de 2 magníficos estudios sobre el diezmo. Cada día hay más falsos pastores, un falso y asqueroso evangelio de la prosperidad que crece sin medida, y unos tiempos más oscuros y difíciles para los que verdaderamente amamos a Dios y a su precioso Hijo Jesús. Sea inteligente, cauto y no desfallezca. No estás solo. Recuerda las palabras de Jesús: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Gracia y paz.